eh, partir dando la bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy y agradeciendo también a quienes han hecho posible esta nueva actividad que se enmarca en el ciclo de Diálogos Chile y la Unión Europea. Agradecer, por tanto, a la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, a la Biblioteca del Congreso Nacional, a la Delegación de la Unión Europea en Chile, a la Agencia de Cooperación, AGECID, y al programa Eurosocial Plus. En esta ocasión estamos reunidos para una nueva mesa de género y constitución. Esta es la primera sesión de esta mesa, que se titula Estado de Derecho y Discriminación de Género. Nos enfocaremos, por tanto, en visibilizar la construcción androcéntrica del Estado y cómo esta se ha transformado en fuente de violencia estructural e institucional, una de cuyas manifestaciones es la violencia de género, y de ahí la necesidad de pensar la futura Constitución de Chile con un enfoque transversal de género y reflexionar también los aportes concretos que podemos extraer de un enfoque de ese tipo. Entonces, sin más, quisiera dejar ahora con ustedes a la diputada Virginia Troncoso, integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, quien nos brindará unas palabras inaugurales de esta mesa. Diputada, tiene la palabra. Disculpe, diputada, ¿podría encender su micrófono, por favor? Ahí se escucha bien. Sí, la escuchamos, diputada. Bueno, en primer lugar, saludar a todas y a todos, y en especial a cada una de las presentes, mujeres con vocación, convicción, tesón y pujanza, que hacen de estos encuentros una oportunidad de aprendizaje integral y fraterno. La verdad es que cuando recibí la invitación a participar de este foro, se me planteó la oportunidad de hablar sobre la discriminación de género y del Estado de Derecho. Estaremos todos de acuerdo en que estos temas están estrictamente ligados a ellos. Y si no coincidimos, les procederé a explicar por qué, a mi juicio, este proceso constituyente que hoy día estamos viviendo en Chile comulga el establecimiento de un Estado de Derecho y un vanguardista proceso de eliminación de la discriminación en todas sus aristas. Para quienes no lo sepan, el proceso constituyente en Chile se origina en base de un estallido social impulsado por los actores independientes que predicaban un mismo verso, hasta que la dignidad se haga costumbre. Es cierto decir entonces que este proceso nace desde quienes, según nuestra Constitución actual, tienen el poder constituyente en sus manos, el pueblo. La pregunta de muchos era: ¿cómo garantizar las condiciones dignas para todos en materias de ingresos, seguridad social y frente a la discriminación, ya sea por género, sexo, religión o pensamientos políticos? Desde ese momento se comenzaba a ver cómo la misma gente otorgaba legitimidad a diversas demandas sociales que en base a este pensamiento encontraban su origen regulatorio en la Constitución vigente. Es así como el clamor popular nace la idea de un nuevo proceso, el que otorgaría la legitimidad necesaria a la norma más relevante de un país jurídicamente organizado, en busca de la paz social y del quiebre efectivo de aquellos que se negaban al desarrollo y que no permitían un avance integral a nuestra sociedad. Ahora bien, desde esta base podemos plantearnos la siguiente pregunta: si la norma más relevante de nuestro Estado, como lo es la Constitución, no contaba con la legitimidad social por parte de la población, nos encontramos efectivamente bajo un amparo
de un Estado de Derecho? Si extrapolamos esta pregunta al caso específico de las mujeres, yo podría afirmar que no. El porqué de esta afirmación se justifica desde la mirada del género bastante simple. Hoy en Chile, y desde agosto del 2018, fecha en que se constituyó en nuestro Congreso Nacional la Comisión Permanente de Mujer y Equidad de Género, y de la cual tengo el honor de ser parte, trabajamos incansablemente en priorizar y visibilizar temáticas buscando que el Poder Legislativo avance en fomentar la defensa y promueva los derechos de las mujeres. Discutimos por primera vez en forma real la despenalización del aborto, una licencia médica postnatal con reales garantías de protección, la igualdad de la remuneración entre hombres y mujeres que desempeñan el mismo cargo, la posibilidad que la mujer no deba someterse a la voluntad del hombre en el régimen patrimonial conyugal, la posibilidad del cambio en el orden de los apellidos de los hijos, pudiendo ser el de la madre primero. Y así, diversas materias que nunca antes tuvimos la oportunidad de discutir, sin importar si uno está de acuerdo o no con muchas de ellas. Es por esto, estar impositivamente radicadas a la labor doméstica por más de un siglo, nuestra clara discriminación radical que se vivió en Chile. Así podemos concluir que hoy que tenemos la oportunidad de interceder en materias sobre las cuales jamás pudimos, nos resulta sorpresivo que velemos por la paridad de un proceso constituyente, buscando otorgar la legitimidad a este y asimismo la inclusión de los pueblos originarios en este proceso, quienes por siglos se han visto silenciados, situación que de una perspectiva de equidad no puede ser permitida. De lo anterior, podemos concluir que este proceso constitucional vanguardista encuentra uno de sus variados fundamentos en la necesidad de erradicar cualquier tipo de discriminación con el fin de que el resultado de este sea una norma legitimidad, no solo por las mujeres, no solo por los pueblos originarios, sino que por la transversalidad de actores que buscan su espacio en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada, por esas palabras inaugurales. Vamos a dar comienzo entonces ahora al conversatorio. Para ello voy a comenzar presentando a nuestras destacadas panelistas europeas y chilenas que están con nosotros hoy día. En primer lugar está María Ángeles Durán, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y doctora honoris causa por las universidades de Valencia, Granada, Madrid y La Rioja. Está con nosotros también Susana Pozzolo, doctora en Teoría General del Derecho y Filosofía Analítica de la Universidad de Milán, profesora en el Departamento de Derecho de la Università Degli Studi di Brescia, disculpen mi italiano. Por el lado de las expertas chilenas tenemos el honor de contar con Teresa Valdés, ella es socióloga de la Universidad Católica de Chile, investigadora y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad. Y contamos también con la participación de Lucía Miranda, doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca y Sciences Po París, profesora asistente adjunta del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entonces, este conversatorio va a estar organizado en base a 2 rondas de preguntas.
la idea es que vamos a formular una pregunta para las panelistas europeas y luego para las panelistas chilenas, teniendo cada una de ellas 5 minutos para responder a estas preguntas, y luego de estas 2 rondas de preguntas vamos a dar espacio al debate abierto con las preguntas que recibamos del público. Para ello les recordamos, por favor, que señalen su nombre y su cargo institucional para que podamos identificarlos cuando demos lectura a sus preguntas, y les recordamos que pueden enviarlas en el icono de preguntas y respuestas que van a ver en el panel abajo del Zoom. Entonces, sin más, y para dar inicio ya a esta conversación, voy a formular la primera pregunta a nuestras panelistas europeas para que nos cuenten qué significa y qué implicancias tiene para los estados plasmar un principio constitucional clave como es el de igualdad de género en las políticas públicas. Dejo en primer lugar con ustedes a Ángeles Durán y luego a Susana Pozzolo. Ángeles, te escuchamos. Ángeles, tienes que activar tu micrófono. ¿Todavía lo tienes silenciado? Ahí sí. Ahora Buenas tardes. Sí, lo primero, aunque tengo poco tiempo, es darles las gracias por haberme invitado a estar hoy con ustedes. Es un placer grandísimo y, bueno, el último viaje que hice antes de la pandemia fue precisamente a Chile y estoy deseando volver, pero al menos de esta manera puedo, en cierto modo, acompañarles en esta aventura maravillosa que es conseguir una constitución igualitaria y que abra paso a tantos grupos sociales que no han tenido oportunidad de estarlo en otros momentos históricos, ¿no? Yo no tengo más remedio, la pregunta que me han hecho es amplísima, que contestar que el género es transversal absolutamente, de modo que impedir que haya desigualdad, que haya discriminación por motivo de género, significa afrontar toda la legislación, y no solo toda la legislación, todas las bases económicas que hacen posible que una legislación se aplique. Porque lo que me preocupa no es, porque de eso otro estoy segura, que haya empuje, que haya compromiso, que haya innovación. Lo que me preocupa es que el deseo de pactar un articulado en la Constitución haga que se acepte artículos que son ambiguos y que prometen mucho más de lo que después va a ser posible aplicar. Entonces, esta sería mi primera sugerencia. No sé qué es mejor, pero probablemente es mejor prometer menos y dar lo que se promete que prometer lo que no se puede dar. Porque prometer la igualdad entre hombres y mujeres y las igualdades en otros, como se verá en otro momento de este debate, de estas mesas, entre incluso géneros que probablemente hasta ahora no estaban considerados y que están apareciendo como demandas de un sector de la población, eso significa un cambio revolucionario en la organización social y económica. Impedir la discriminación significa tocar el derecho de familia, significa tocar, por ejemplo, los sistemas de la seguridad social, significa tocar el sistema fiscal, los accesos a la educación, no solo la educación, los accesos a la ciencia. Ya no solo va a importar que las niñas tengan igual derecho a la educación, es que nos vamos a plantear para qué sirve la ciencia, qué tipo de ciencia hay que favorecer. Es un abanico tan amplio que lo cubre todo y además no solamente tan amplio, sino tan profundo. Es un cambio revolucionario. No tengo palabra mejor para decirlo. Es realmente una revolución. Y a una revolución hay que ir muy bien pertrechados y hacer muchas alianzas y tener muy claro de dónde van a poder salir los obstáculos. Porque va a haber muchos, va a haber muchos. En algún momento me han preguntado qué puedes decir de la experiencia española. Fue absolutamente maravilloso la llegada de la Constitución del 78. Fue un cambio absoluto. Pero, como bien ha dicho en el 95 la plataforma de acción de la primera conferencia de Naciones Unidas en Pekín de la mujer, estamos haciendo mal todos los análisis socioeconómicos.
porque estamos centrándonos en regular lo que tiene que ver con el mercado. Y en Chile, igual que en tantos países y en Europa, en todos los países, hay una parte importantísima de la economía que no está monetarizada, que básicamente se hacen cargo de ella las mujeres, y que toda la estructura económica está basada en que haya enormes cantidades de trabajo no remunerado que producen gratuitamente las mujeres. Si queremos garantizar que las mujeres tengan acceso al empleo, no basta con permitirlo legalmente o con decir mediante la ley que se prohíbe la discriminación en el empleo. Es que hay que ir a intervenir en el modo en que organizamos toda la producción de bienes y la producción de servicios. ¿Quién va a cuidar a los niños para que las madres tengan tiempo para incorporarse al mercado de trabajo? Las madres y los padres. ¿Quién va a cuidar a los enfermos? ¿Quién va a cuidar a los viejos? ¿Cómo vamos a hacer la política fiscal? 5 minutos son muy pocos. Se va a publicar después una breve nota que hemos enviado, y en cualquier caso a mí me tienen a su disposición cuando quieran, y es muy fácil accederme. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas teclean, sale el link, me pueden, si quieren, en otro momento escribir, y será un enorme placer seguir hablando esta conversación todo el tiempo que quieran, cuando se nos acabe este breve tiempo del que ahora disponemos. Muchas gracias, Ángeles, por este puntapié inicial y por apegarse al escaso tiempo que tenemos. Dejo con ustedes entonces ahora a Susana. Gracias, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Agradezco muchísimo esta invitación. Me parece realmente un proceso tremendamente importante y os agradezco mucho. Intentaré desarrollar unos puntos que me he apuntado para este conversatorio. Aproximarse a reformar un texto tan importante como la Constitución de un país hace percibir, creo, la responsabilidad de la configuración de cuál será el marco, ¿no?, del desarrollo de la sociedad de mañana. El debate que se va llevando en Chile es totalmente innovador, me parece, y prometedor, en particular respecto a la perspectiva de género y a la igualdad. Todos los textos constitucionales de posguerra han tenido una cláusula de igualdad. Sin embargo, todos los países lamentan la persistencia de discriminación de género. Aunque las mujeres hayan finalmente llegado a la esfera pública, su presencia sigue en un plan dispar respecto a los hombres. No solo por la dimensión numérica, sino también mirando la estructura compleja de la desigualdad que determina también segregaciones múltiples y de intersección. El proceso de reforma constitucional mira que las mujeres acaben realmente incluidas en la sociedad y nunca más tratadas como una parte meramente accesoria, puesto que en verdad no hay humanidad sin mujeres, ¿no? Así que tienes que ser incluida. Un aspecto central es la afirmación definitiva de la subjetividad política de las mujeres. Para que se reconozca esto, es todavía necesaria la atribución explícita de los derechos políticos. La experiencia enseña que las mujeres están demasiado discriminadas implícitamente, es decir, sin que se necesite una norma que las prohíbas o las excluyas. Para recordar un caso histórico italiano, en los primeros años del siglo pasado, en el silencio de la ley, no se le prohibía nada, la Corte de Casación italiana, rechazando el derecho de voto, así revelaba que era una autoevidencia en la extranjería de las mujeres con respecto a la vida política, ¿no? Esta es la fuente del patriarcado, y así que tenemos que tenerlo en cuenta continuamente. La mirada de género, sin embargo, nos ayuda en este análisis, aunque se subraya la importancia que las normas reconozcan explícitamente, no se tiene tampoco que olvidar que falta de eso hay posibilidades interpretativas, ¿no?, que nos ayudan también en esta mirada. La afirmación de la igualdad en los textos constitucionales actuales se muestra en cierta medida insuficiente para evitar las discriminaciones que nos rodean. Es debido a varios factores, unos lo decía ahora María Ángeles, la perspectiva jurídica tal vez tiene
junto a otros, tiene el defecto de acabar en producir una fórmula lingüística sin considerar cómo el derecho se componga también de acciones, creencias y personas que ponen en marcha las palabras, ¿no? Además, hasta ahora ha afectado mucho la sistemática falta de una perspectiva de género y que está acusada en muchos casos de parcialidad, ¿no? Y de logismo. De todo modo, en la medida en que finalmente se reconozca la subjetividad política de las mujeres con sus derechos, conceptualmente se pone en discusión el contrato sexual de lo que hablaba Patman, ¿no? Carol Patman, porque el reconocimiento pretende el avío de un proceso de transformación efectivamente general del derecho, que reformule la tradicional división entre público y privado también, con el relativo reparto entre hombres y mujeres, ¿no? Como bien escribe una constitucionalista italiana, Barbara Pezzini, ya no hay ninguna área que pueda legítimamente tolerar la subordinación femenina, en la medida en que has puesto esta norma. Quizás lo más difícil es trabajar exactamente con las zonas dejadas implícitas por las palabras del derecho, ¿no? Una parte relevante del derecho se queda muda, dejando dependiente de la cultura y del momento histórico un sentido que evidencia sus raíces patriarcales, discriminatorias. La afirmación constitucional de igualdad pretende que se tome en serio implementando los efectos sistémicos que derivan, ¿no? Y entonces, en primer lugar, construir una democracia actual, donde a punto se reconoce el respeto de las mujeres con su diferencia, con su particularidad, decimos así, ¿no? Esto implica evitar las formas paradójicas de igualdad que llevan a la marginación de las mujeres gracias a la mera extensión del paradigma masculino a ellas. Como bien escribía Letizia Gianformaggio, el modelo de la sameness acaba marginalizando a las mujeres. Por esta razón se tiene que poner a escrutinio los derechos tradicionales. Porque están pensados o han sido pensados por un tipo particular de humanidad, es decir, el hombre, y no por las mujeres. Así que tenemos que releerlo, escrutinarlo, ¿no? Lo que era un caso dentro de una categoría general que es la humanidad se ha vuelto ¿cómo decir? El entero, ¿no? Y esto todavía es parte fundante de nuestro derecho y también de las constituciones existentes. Y este fenómeno ha determinado lo que ha llevado a Maquino, ¿no? A preguntarse si las mujeres son humanas, porque claramente estaban excluidas de los derechos. Y entonces tenemos que cambiar esto, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de las constituciones han sido implementadas, y Chile sería por eso también un momento realmente innovador, sin tener en cuenta este efecto sistémico, ¿no? Es decir, sin hacer que realmente la igualdad no fuese una igualdad evaluativa, ¿no? En modo que la ciudadanía femenina fuese realmente llena, y ha sido hasta ahora parcial, incompleta, para así decirlo, ¿no? El derecho, si los derechos son sexuados, entonces la perspectiva de género subraya como el problema de la igualdad no se relacione tanto al concepto, ¿no? Abstracto, cuanto a los criterios que se usan para definir quiénes iguales. Y entonces, ¿cuáles características, ¿no? son relevantes para estar en el círculo de los iguales, para así decirlo? Y esto creo que tiene también que decirnos de cuidar hacia la formulación del derecho en términos gender neutral, porque el gender neutral tal vez se vuelve un derecho mudo. Y puesto que detrás hay una estructura persistente, patriarcal, el riesgo que las mujeres nuevamente no logren tener llena su ciudadanía se hace realmente presente. Esto solo para conectarme con lo que decía María Ángeles y termino. Toda esta estructura llega produce la brecha salarial y la feminización de la pobreza. Exactamente eso. Gracias. Muchas gracias, Susana. Y retomamos un poco lo que han mencionado Ángeles y Susana en cuanto a estos efectos sistémicos y la división público-privado también.
para preguntarles a nuestras panelistas chilenas qué elementos ineludibles debieran alcanzar rango constitucional en Chile para asegurar la igualdad de género tanto en el ámbito público político como en el privado doméstico. Dejamos entonces primero con la palabra a Teresa y luego Lucía. Teresa. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad, saludar de poder estar con María Ángeles, gran aporte a nuestro país, es un placer cada vez que viene, agradecer a Susana también, agradecer también a la diputada Troncoso sus palabras, porque dan muestra de cómo en este país estamos arribando a tremendos consensos en el espectro político y social. Y decir que, bueno, el gran desafío que tenemos en Chile es tremendo, es desmontar un orden patriarcal, porque el orden que tenemos es funcional al modelo de desarrollo que tenemos vigente. Se apoya en el trabajo gratuito de las mujeres, y este orden se produce y se reproduce a través de las leyes del mercado, de la legislación, de las instituciones del Estado, de la educación, de todos los distintos, digamos, mecanismos y sistemas de la sociedad. Y lo más grave es que en el fondo se apoya en los hombros de las mujeres, pero a través hay un trasfondo de uso de la fuerza, de amenaza del uso de la fuerza y del disciplinamiento. Cuando se habla aquí, ¿no es cierto?, del modelo y la medida a los hombres del androcentrismo, que está permanente en toda nuestra estructura, en nuestra legislación, en nuestras normas, en el fondo lo que se está usando permanentemente es un disciplinamiento o la amenaza del uso de la fuerza. La llamamos una violencia estructural y se expresa en montones de formas, en la violencia simbólica, en los micromachismos, en la homofobia, en la transfobia, en el femicidio, por supuesto. Entonces estamos empapados de este orden que funciona, digamos así. Y el actual modelo chileno, poniéndolo en términos de la nueva constitución, de los tremendos cambios que hay que hacer, se apoya, ¿no es cierto?, en un Estado de carácter subsidiario, donde se han mercantilizado los derechos sociales, donde se ha consolidado la cultura del individualismo. Por otro lado, en una visión de la familia hegemónica como modelo fundamental de la sociedad, que invisibiliza y que desvaloriza el trabajo no remunerado y relega las labores del cuidado al espacio privado, dejando a las mujeres y a las niñas a cargo de ello. Y también, ¿no es cierto?, la primacía de la libre actividad económica con el derecho de propiedad, nosotros no tenemos propiedad social, derechos sociales sobre el agua, es privada. Hay una nula regulación del medio ambiente y eso ha fortalecido un modelo, digamos, de desarrollo que arrasa con los bienes comunes, con el medio ambiente y que tiene consecuencias tremendas en la vida de las personas y las comunidades. Entonces el desafío que tenemos es incidir en esos pilares económicos y incidir en los pilares políticos. En ese sentido, el acuerdo que tenemos, y por eso yo formo parte del movimiento feminista activo en esta coyuntura, evidentemente que el tema de la igualdad sustantiva y la no discriminación es muy significativo, pero no en el texto, no solamente en el papel, sino que como el conjunto de la Constitución da origen a estructuras, a mecanismos que garanticen esa igualdad sustantiva y esa no discriminación. Y pensando no solo en la igualdad de género, digamos, binaria, sino que pensando en la diversidad que hoy día representamos, ¿no es cierto?, mujeres y hombres desde la perspectiva de sexo y de género. También la corresponsabilidad social en los cuidados, después lo podemos ampliar un poco más. La autonomía, que también le hemos llamado la soberanía. Esto no solo la autonomía, algo tan querido para las mujeres, la autonomía, pero es más bien la soberanía. Y por supuesto la paridad, digamos, porque es ahí donde necesitamos en el fondo una redistribución del poder. Esos son los elementos como más básicos en que nosotros estamos visualizando, pero que tiene consecuencias en términos de cómo se organiza el Estado, porque obviamente queremos un Estado paritario y inclusivo, pensando, ¿no es cierto?, de que no es posible avanzar en la reforma que queremos si no estamos presentes en forma permanente y sistemática y desde una perspectiva interseccional en todos los espacios de toma de decisiones, tanto del Estado como de los sectores privados, de avanzar, digamos, en superar las segregaciones y discriminaciones de género.
pero también necesitamos un Estado con un rol activo y que se reconstruya la economía. Nuestra economía, ni qué decir lo que ha significado la pandemia, ¿no es cierto?, lo que está significando en materia de crisis económica. Pero Chile tiene buenos resultados, tiene buenos indicadores económicos, ha tenido un buen desarrollo en el sentido de tener recursos, pero necesitamos hacer en el fondo una gran reforma, digamos, impositiva, que permita que el Estado garantice los derechos. Entonces queremos un Estado social de derecho que ponga en el centro la vida colectiva, la reproducción de la vida, una vida digna, libre de violencia, que pase de ser subsidiario a ser un Estado cuidador, con el mandato de garantizar el bienestar, la dignidad, los derechos de las personas y el medio ambiente. Pero queremos al mismo tiempo, en esta idea, digamos, de una igualdad, la igualdad efectiva requiere un Estado plurinacional y requiere un Estado descentralizado que se piense desde los territorios. Nosotros tenemos un Estado unitario terriblemente centralizado, centralista, que no reconoce a los pueblos originarios, y en este momento, si nosotros soñamos y queremos realmente, como feministas, un Estado, una sociedad que se haga cargo y que represente efectivamente a la sociedad y construya una sociedad igualitaria, requerimos, por supuesto, de ese Estado plurinacional. En la reforma que se hizo se reconocen solo 10 pueblos originarios, la verdad es que hay 2 o 3 más que están batallando para ser reconocidos, y necesitamos la descentralización. Eso sería. Muchas gracias. Lucía. Sí, y, o sea, ¿qué puedo decir? Sobre todo teniendo a Teresa Valdés, como ella dejó bien claro, parte activa de los movimientos feministas y de mujeres aquí en Chile, creo que es importante reivindicar cómo los movimientos feministas y de mujeres en Chile denuncian que saben las mujeres lo que quieren y lo que necesitan, ¿no? Entonces, este nuevo marco legal lo que necesita, debe hacerse cargo en todo caso de cubrir los vacíos legales y de falta de reconocimiento y exclusión e invisibilización del rol y la función social de la mujer. Y en este sentido creo que también, como decía la Teresa Valdés, el reconocimiento de las autonomías en las 3 dimensiones. Y si bien en la física, toma de decisiones y económica, y si bien esas 3 dimensiones están interrelacionadas, y coincido plenamente en la importancia de acabar con el centralismo en Chile, porque eso también deja en exclusión las mujeres que viven en los espacios más aislados, la dimensión de autonomía en la toma de decisión se ha identificado que es como una especie de llave, una especie de puerta para que las demás autonomías se expandan, ¿no? Entonces, un acceso paritario en todos los ámbitos de decisión, en el ámbito social, en el ámbito jurídico, en el ámbito político, en el ámbito económico, para que las mujeres que están siendo parte de esta sociedad, en esta coyuntura, con la miríada de variables que las están cruzando todo el tiempo, puedan decidir qué es lo que mejor necesitan, y a partir de ahí sí efectivamente se deje una expansión o regulación, problematización a partir de más marco legal, pero siempre teniendo en cuenta que la Carta Magna es el principio rector, y esto tiene que poder estar reconocido en la Constitución. También, como nos advertía Ángeles Durán, probablemente, y también como recalcaba Teresa Valdés, probablemente haya que revisar el concepto de familia, incluir una visión de familia más amplio, que deje, porque como hemos visto, ¿no?, en las sociedades de tradición mediterránea o de tradición latina, cuando la familia es el centro de la sociedad, vemos que en el fondo la recarga o la carga de las responsabilidades de la familia termina en la mujer, que es quien se hace cargo de los adultos mayores, de los pequeños, de las personas que no están pudiendo tener asistencia dentro de la familia, y efectivamente esto es una limitante, un obstáculo, un encasillamiento de la mujer al ámbito privado, como describía bien la doctora Pozzolo, a partir de este contrato sexual que nos confina al ámbito privado.
Entonces, de todas maneras, una revisión de lo que significa el concepto de familia, que deje de ser el centro o rol de cuidado en cargo de la mujer, y esto está íntimamente, o sería desglosado a partir de el reconocimiento de las autonomías, haciendo un especial énfasis en que exista un acceso paritario a todos los puestos de toma de decisiones para que las mujeres decidan, incidan, propongan qué es lo que necesitan que sea regulado para esta sociedad chilena nueva. Muchísimas gracias, Lucía. Bueno, ya salieron un montón de temas, así que voy a dar paso a la segunda ronda de preguntas y ahí podrán ustedes enfatizar lo que estimen. Pero ya podemos entrar un poquito más en detalle, ¿cierto? Entonces, para nuestras panelistas europeas, la pregunta es, ¿qué resultados cabe esperar de aplicar una mirada transversal de género a una nueva constitución en la calidad de vida y condición de las mujeres? ¿Qué podemos aprender de la experiencia europea al respecto? Y dejo con ustedes a Ángeles Durán. Ángeles, ahora te puedes tomar un poquito más de libertad con el tiempo, dado que fuiste súper estricta con tus 5 minutos iniciales. Te escuchamos, Ángeles. Recuerda activar el micrófono. Ahí sí. Antes he dicho que lo que se pretende hacer en Chile es una revolución tranquila, pacífica, que se quiere que sea una revolución consensuada, pero no deja de ser una revolución. Entonces, la incorporación plena de las mujeres significa cambiar la estructura social de arriba abajo, en lo consciente y en lo inconsciente. Con el lenguaje en el que nos movemos, hay muchas cosas que no es posible decirlas ni hacerlas. De modo que, lo digo porque parece tan lejano, algo como el modo de construir los impersonales, los plurales, eso ya nos está condicionando de género. Vamos a preocuparnos de cambiar el lenguaje. Por ejemplo, las ideas profundas, espirituales, en la cultura católica, que en Chile es tan importante, eso nos marca mucho. ¿Qué vamos a hacer? Nos redefinimos a través de la religión que nos marca unas pautas, la religión católica, tan distintas. Si aprendemos de la experiencia europea, yo diría, por ejemplo, que en España están vigentes concordatos con la Santa Sede y que cosas tan aparentemente que no tienen que ver con la igualdad de la mujer, como es quién puede ser sacerdote, eso significa que con fondos públicos, o sea, con los impuestos que pagamos todos los españoles, hay que financiar una serie de puestos de trabajo a los que las mujeres no tienen acceso. ¿Vamos a aceptar esa situación o vamos a decir que iría contra la Constitución si la Constitución dice que tenemos igualdad en el acceso al empleo? A lo mejor eso hay que discutirlo mucho y hay que pactarlo. Y es por eso por lo que decía en la intervención anterior, que una Constitución siempre es un documento que refleja pactos. Y esos pactos reflejan alianzas, tensiones explícitas o implícitas. En definitiva, en la Constitución se van a reflejar el poder que tienen distintos grupos sociales. Se va, por ejemplo, en este punto, a aceptar que determinados comportamientos dentro de la Iglesia Católica son anticonstitucionales o no. Se va a considerar que son, digamos, segmentos a salvo de la obligatoriedad de la Constitución dentro del país. Tengo que decir que en España no es un problema importante, pero no lo es porque la laicización ha sido tan fuerte, los jóvenes son tan poco practicantes religiosos que no pelean demasiado por este problema, ¿no? Otro tema a pensarse en relación con los avances que haya podido haber, que no son tantos tampoco, en las constituciones europeas, porque son avances grandes en el plano de la ley. Pero como decía antes Susana Pozuelo, bueno, también ha dicho Teresa y lo ha dicho en cierto modo Lucía, nos movemos en planos que no siempre son
correspondientes. Hay un plano de las declaraciones, pero son muy programáticas. Y esas declaraciones programáticas después tienen relativamente poco impacto sobre la vida cotidiana. Si nos pensemos, por ejemplo, en temas aparentemente tan lejanos como es el agua corriente, resulta que las políticas de creación de infraestructuras viarias o de accesos al agua para las mujeres tienen una importancia extraordinaria. Pero ¿quién está pensando cuando pensamos en las constituciones en que hay que garantizar el agua corriente, las letrinas, el gas, en fin, todas las cosas que hacen más fácil la producción cotidiana de la vida? Todos los grandes planes de transformación industrial para las mujeres tienen un impacto extraordinario. Lo tienen, por ejemplo, el modo de organizar los horarios. En Europa estamos peleando constantemente por una, digamos, política de los tiempos, porque es uno de los canales por los que nos fallan todas las políticas de igualdad. Si las mujeres no tienen acceso al tiempo en las mismas condiciones que los hombres, ¿qué más nos da que la legislación diga que tenemos todos los derechos en igualdad? Si no tenemos el tiempo, no tenemos la libertad, porque siempre hay una base temporal que nos condiciona para no poder ejercitar los derechos. Las mujeres, por ejemplo, en Europa hacen mucho menos deporte que los hombres. ¿Qué pasa? ¿Que genéticamente es que no quieren hacer deporte o ejercicio físico? No, es que no tienen tiempo. Las mujeres estudian menos. En la primera época puede que estudien más, pero después no hacen tantos cursos de reciclaje, que es imprescindible para mantenerse activo y progresar en la carrera laboral. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. Antes se preguntaba a las ponentes chilenas qué sería esencial de recoger en la Constitución. Yo creo que habría que hacer alguna referencia al uso del tiempo. Igual que hablamos de la justicia en el uso de otros recursos, hay una justicia en el uso del tiempo. Y las mujeres están expropiadas de su propio tiempo en todos los países europeos y desde luego también en Chile. ¿Cómo se puede hacer? Pues, por ejemplo, algún país latinoamericano, Ecuador, por ejemplo, ha elevado a rango constitucional la obligatoriedad de hacer no solamente la contabilidad nacional, o sea, las cuentas nacionales convencionales que están digamos, medidas en dinero, sino también las cuentas nacionales medidas en tiempo. Porque si no sabemos cuál es la carga extra de tiempo que tienen las mujeres, ¿cómo vamos a tomar buenas decisiones públicas? Cualquier política pública está basada en tener recursos monetarios y en tener recursos no monetarizados de tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer una campaña de vacunación relacionada con la pandemia. ¿Quién tiene tiempo? ¿Quién tiene que poner el tiempo de mantener al niño cuando va a ser vacunado? Si hacemos lo mismo con el cuidado de los mayores, pensamos, por ejemplo, en las políticas. Chile está envejeciendo ya mucho, ¿no? Tiene que pensar en políticas de envejecimiento. Las políticas de envejecimiento con una pensión baja solo se puede sobrevivir si tienes gratis a alguien que te cuide. Ese gratis por ahora siempre tiene nombre de mujer. ¿Se va a mantener o no se va a mantener? Si no pensamos nada más que en cuánto dinero van a ganar los pensionistas, es que estamos pensando en que les van a dar gratis el tiempo del cuidado. Y la persona más pobre no es la que tiene menos dinero, sino la que necesita que más le cuiden y no tiene recursos para pagarlo y no se lo hacen gratis. Esa es la gran pobreza, no la pobreza que no se tengan pesos o que no se tengan dólares o que no se tengan euros. Lo vamos a recoger en una constitución que preste atención a esta, digamos, enorme presión por el uso en beneficio propio del tiempo. Porque no hay más que 24 horas al día, ¿no? Nacemos con las 24 horas todos iguales, pero enseguida los condicionantes de tipo social y económico nos desposeen del derecho a nuestro propio tiempo. Bueno, ahora ya sí que me parece que debiera callar, porque ya me he pasado de los 5 minutos. Pero son tantas las cosas que me gustaría decir, que esto nada más es como una especie de estímulo, como un fogonazo, como una estrella, algo así muy bonito, pero que es muy breve, ¿no? Es eso. Es
ustedes tienen entre manos un firmamento entero lleno de estrellas y la Constitución, bueno, nos alumbra y sobre todo da esperanza. A mí me dan una envidia enorme ustedes en estos momentos, porque recuerdo los años 75 y 76 y 77, cuando en España soñábamos que teníamos el cielo al alcance de la mano. Después las cosas, bueno, un poquito de cielo sí que vino, pero hay tantas estrellas aún esperando a que las conquistemos que son miríadas. No, el feminismo no va a terminar de conquistar todos sus logros con la Constitución. Conseguirá mucho y eso es lo que les deseo, que consigan muchas cosas, pero después tendrá que seguir siendo un movimiento fuerte, porque en la ejecución de la Constitución seguro que va a seguir haciendo falta mucho empuje y mucha gente dispuesta. Y ya, perdón, pero ya sí que será lo último. Lo que quería decir también es que es tentador pensar en que los derechos se consiguen con consenso y con pactos, ¿no? Pero los derechos requieren mucho esfuerzo y en muchas ocasiones alguien paga por ese esfuerzo y alguien va a tener que sufrir y alguien sabe que va a ser de alguna manera eliminado socialmente o económicamente o políticamente. Y ahí hay que contar con que, bueno, de alguna manera toda guerra lleva a sus víctimas y unas son víctimas evidentes, gloriosas, pero también habrá víctimas anónimas y víctimas que pasarán desapercibidas y que pasará el viento por encima de ellas y serán olvidadas, ¿no? Pero les deseo lo mejor, les deseo una Constitución con mucho pacto y con mucha, no sé cómo decirlo, con mucha sostenibilidad, con mucha capacidad de realmente transformar y no quedarse en declaraciones hermosísimas que después no nos acompañen en el día a día. Muchas gracias, Ángeles, por las palabras de esperanza también, porque a veces ante tanto desafío es fácil abrumarse, pero es bueno siempre darse cuenta de todo lo que está por cumplirse, digamos, ya tan solo días de que estemos votando, ¿cierto?, el fin de semana por este lado. Susana, te dejo la palabra para que esta segunda ronda destaques lo que quieras decir. Gracias, intentaré ser bastante breve, quizás antes fue demasiado larga. Y quería decir que a tomar en serio una perspectiva de género, creo que emerge de nuestros discursos, significa tomar en serio el hecho que las opciones que tenemos enfrente dependen de un entramado social y biográfico, ¿no? Es decir, son las características que han motivado la subordinación de las mujeres, que se han presentado como un dato natural, pero realmente son atribuciones sociales, ¿no?, que derivan de relaciones humanas que han definido poderes diferentes en la sociedad. Creo que esto nos empuja, y mi sugerencia sería en primero tomar en serio la evaluación constante, el empate de género de cada ley que se va a proponer en la nueva situación chilena. Es decir, siempre mirar qué efecto tiene en base a los géneros, ¿no? Ambos, claramente. Esto es una parte que, por ejemplo, en muchos casos no se toma en serio. Aún en Europa tenemos el mainstreaming de género, ¿no?, que pretendería un approach transversal en todos sentidos, y en esta línea debería modificar efectivamente todo el derecho. Esto, ¿cómo decir?, tiene que transmitir la idea de la complejidad de esta transformación. Justamente Ángeles habla de una revolución, en el sentido que no es sencillamente que las mujeres tomen el tiempo parcial al trabajo porque necesitan el cuidado. Hay mujeres que abandonan una carrera porque como si no tienen una necesidad monetaria, ¿no? Pero la idea de la buena madre tiene que tener, como decir, unas atribuciones simbólicas, es decir, hay efectos económicos y otros tipos que no son económicos que tenemos que tener en cuenta.
Y entonces la parte simbólica del derecho también es muy importante y no siempre es fácil verla. La perspectiva de género creo que ayuda exactamente en tomar fuerte el contexto, ¿no? Ver dónde está el poder en el contexto, porque de hecho la división de género es una división de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Simplifico claramente, pero este tipo de estructura no es la única, es decir, el género no define toda la dimensión del poder, pero es una dimensión importante, claramente. Y con eso me colego un poco a lo que se decía acerca del cuidado, del trabajo gratuito. Yo creo que este es un problema enorme y creo que, como decir, no tenemos que aceptar condiciones que nos faciliten hacer el trabajo gratuito, sino cambiar la repartición de eso. ¿Por qué? Porque detrás de la idea del trabajo gratuito, lamentablemente hay un rol servil que ha sido atribuido a las mujeres, que han sido puestas fuera del mercado con el desarrollo de la modernidad. Y este rol, como decir, tan importante porque son relaciones humanas, porque es cuidar los niños y los abuelos, se han vuelto algo, como decir, sin valor, ¿no? Es decir, hay este fenómeno que se tiene que modificar en la raíz. Y esto significa quitar el rol servil de un trabajo gratuito y hacer una repartición de los deberes de trabajo entre hombres y mujeres, ¿no? Porque si no, no salimos del problema. Siempre se van pensando a medidas de ayuda para las mujeres. Esto no va a solucionar ningún tipo de jerarquía que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces este es un problema realmente central, en mi opinión. Otro punto que me parece importante es que aún se logre, como espero y me auguro, tener una constitución donde hay efectivamente adquirido los derechos que queremos, no es una vez para siempre. Es decir, tenemos de momento una estructura general patriarcal en todo el mundo y entonces el experimento tiene que estar realmente muy atento continuamente después para que no se regrese, porque el caso de la pandemia con el derecho al aborto en los Estados Unidos fue tremendo, pero incluso sin pandemia, es decir, en Polonia tenemos problemas desde tiempos similares, ¿no? Por políticas. En Bulgaria han salido de la Convención de Estambul, ¿no? Es decir, hay continuamente fenómenos de estos tipos que derivan de una estructura cultural compartida a nivel mundial, con diferentes matices, claramente, pero de este tipo que subordina a la mujer, ¿no? Entonces, otro punto que me parece importante es que es colegado con el hecho del trabajo gratuito, es que la mujer no tiene que ser un hombre imperfecto, ¿no? Es decir, tiene que ser completamente incluida dentro del sistema. Y en este sentido, creo que sea realmente importante, por ejemplo, también el lenguaje, que decían varias, porque el lenguaje importa, ¿no? El derecho importa, el lenguaje del derecho importa todavía más. Es decir, hablamos, por ejemplo, nunca más con el general masculino, ¿no? Se usa hombres para humanidad, ¿no? Ahí no es correcto, es decir, vamos a dar nuestra presencia, ¿no? Constantemente. Yo creo que este es importante. Otro tema muy rápido, porque así era mi idea que me apunté, es el tema, no sé cómo es la discusión en este momento en Chile, confieso, pero de las cuotas, ¿no? De las cuotas se habla mucho porque es una medida que ayuda a la parte que es más... bueno, que es menos representada, pero podemos hablar de cuotas no solo políticas, sino en varios modos, ¿no? En varios lugares. Pero sin, ¿cómo decir?, dejar de pensar también a la idea de Ginsburg, ¿no? No sé si acordáis lo que decía la jueza americana, ¿no? Él decía, en ocasiones me preguntan cuándo habrá habrá suficientes mujeres en la corte. Y ella contestaba, bueno, cuando habrás 9, que son todos los jueces, porque ha tenido hombres por un tiempo tan largo sin que nadie dijese nada, ¿no? Y entonces
considerar qué queréis, ¿no? En el sentido, la paridad o qué tipo de revolución. Es creo, realmente un trabajo, creo, interesantísimo, realmente importante. Otro punto que creo muy importante es la idea de los derechos positivos. Es decir, pensando en sistemas donde el Estado asuma, me parece Teresa dijo, el Estado que cuida, ¿no? Es decir, la idea de los derechos positivos tienen defectos, ¿no? No quiero claramente entrar en el tema, pero si se asume clara la idea que las mujeres típicamente tienen menos poder, los derechos positivos nos permiten producir un sistema un poco a la Ferraioli, donde si el legislador no actúa, hay un defecto del sistema que es culpa del legislador. Es decir, puedo activar quizás los jueces, ¿no? Y intentar con una estructura también jurídica que me ayuda en este sentido. Estas son unas ideas claramente que así pongo al debate. Creo que tomando en serio el principio de igualdad con su idea de antisubordinación y sin olvidar este punto, se va a desarrollar realmente un proceso que estamos envidiosas todas, claramente. Gracias. Muchas gracias, Susana. Bueno, las intervenciones tanto de Ángeles como de Susana nos dan el desafío y el puntapié perfecto para esta segunda ronda de preguntas a nuestras expertas chilenas, que es cómo hacerse cargo de las nuevas demandas de equidad de género en la Constitución y abordar, por ejemplo, temas que destacaron tanto Ángeles como Susana, el tema de los cuidados y la corresponsabilidad, la paridad en los órganos estatales, la igualdad salarial, entre otros. Yo sé que es una pregunta gigante, pero las dejo Teresa y Lucía para que nos iluminen. Bueno, para variar, lo primero es agradecer, porque todo lo que nos aportan aporta muchísimo al debate. Algún par de temas, ¿no es cierto? Para nosotros el incluir un lenguaje inclusivo pasa a ser uno de los aspectos que esperamos, digamos, exigir a la nueva Constitución. Va a ser muy debatido para el que les cuesta mucho, sobre todo al mundo de los abogados constitucionalistas, pasar a un lenguaje inclusivo. Para nosotros es fundamental, o sea, ustedes ya lo han dicho, el invisibilizar, digamos, los generales no han hecho demasiado daño. También garantizar el Estado laico. Chile tiene teóricamente un Estado laico, pero también hay algunos arreglos, digamos, que privilegian a ciertas iglesias, aunque se ha ido, digamos, igualando un poco ese trato. Y en relación al tema, digamos, de la paridad, nosotros estamos definitivamente trabajando en esa perspectiva, y el hecho de que el órgano constituyente sea paritario ha sido el resultado de la lucha de las mujeres y muy transversalmente, incluida la diputada que inauguró este evento, que es de uno de los partidos de derecha, aunque ahora renunció a ese partido. Pero efectivamente, para nosotros estamos no hablando de cuota, estamos hablando de paridad. Y evidentemente nos interesa el Estado social de derechos, donde sean posibles, de derechos sociales, donde sea posible exigir los derechos, que el Estado deba garantizarlos. Pero en relación a la pregunta, o sea, nos parece que los cuidados tienen que ser un principio rector de la organización social. Por eso hablábamos de dejar el Estado subsidiario y pasar a un Estado cuidador, que tenga la obligación, digamos, de garantizar el bienestar, digamos, la dignidad y los derechos de las personas y del medio ambiente, porque entendemos el Estado cuidador haciéndose cargo, digamos, del conjunto, no solo de las personas. Y entonces queremos establecer a nivel constitucional el derecho de todos y todas a cuidar y a ser cuidados. Entonces, asumirnos que somos, pero las personas somos vulnerables, que somos interdependientes como seres humanos y somos interdependientes en relación, dependientes también de la naturaleza, y por lo tanto, en ese contexto, desde la Constitución, establecer las condiciones para ir desarrollando, digamos, y que se reconozca el trabajo doméstico y de cuidados, que se garantice el cuidado de los y de las cuidadoras. Es interesante contarles que en el contexto de la pandemia, donde este tema ha hecho crisis, en Chile, igual que en todos
en todos los países, en Chile tenemos algunas organizaciones de mujeres cuidadoras. Esas organizaciones de cuidadoras se han fortalecido, como ustedes no se puedan imaginar, y en el contexto de la pandemia, con la intervención de la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, pudimos desarrollar ella generó un espacio de un tremendo, digamos, más de 100 organizaciones de mujeres hemos estado trabajando con ella, generando una agenda de género. Entre ellas, muy activas han sido las organizaciones de cuidadoras. Y quiero agradecer, sabía que lo tenía, pero no lo recordaba, el concepto del cuidotariato que nos presenta María Ángeles, que lo vamos a retomar porque efectivamente tenemos que valorizar, tenemos que pasar de una economía, de una sociedad que solo ve la producción y no se hace cargo de la reproducción social. Entonces, en ese contexto, digamos, estos conceptos nos ayudan porque vamos a tener que hacer un debate con quienes no comparten y no visualizan. La pandemia nos ha ayudado mucho, tenemos que decirle que un efecto positivo de la pandemia ha sido la crisis, la tremenda crisis de los cuidados y la clara visión de que hemos retrocedido las mujeres en cuanto a la participación en el mercado de trabajo, se estiman en 10 años, al mismo tiempo que tenemos un estudio que muestra que el aporte del trabajo no remunerado alcanza el 20% del PIB, o sea, más que el cobre, más que las producciones principales de este país es lo que aporta el trabajo no remunerado. Entonces estamos teniendo los elementos, estamos teniendo, ¿no es cierto?, los conceptos, estamos teniendo una conciencia creciente, pero eso significa, como muy bien dice María Ángeles también, que tenemos que pensar en un Estado que tiene capacidad de responder, de hacerse cargo de garantizar esos derechos, porque si cada vez que no se garantizan los derechos terminan en los hombros de las mujeres. Entonces estamos trabajando sobre la idea de la pobreza de tiempo y cómo, ¿no es cierto?, eso significa cambio. Nuestra situación laboral es mucho peor que la europea. Aquí no se respeta la jornada de trabajo, aquí los horarios y los trabajos atípicos que se llaman se han incrementado, la informalidad, todo genera condiciones que hacen prácticamente imposible, digamos, el trabajo decente que el mismo país ha comprometido, digamos, con la OIT. Entonces, queremos principalmente hacer visible cómo el Estado se hace cargo, participa de la reproducción social con todos sus elementos, con los que tienen que ver con políticas públicas más tradicionales, pero también con lo que tiene que ver con hacerse cargo del cuidado. Y en relación a lo que se planteaba aquí, el tema de derechos sexuales y reproductivos, digamos, la soberanía del cuerpo, es interesante que ustedes sepan que el tema de familia en Chile está pulverizado, o sea, definitivamente casi el 50% de los hogares son encabezados por mujeres, el 75% de los niños que nacen fuera del matrimonio legal. Tenemos realmente una pluralidad de formas de constitución de la familia y eso es fundamental incluirlo, digamos, en la nueva constitución, pero también ello claramente con la autonomía reproductiva, con la posibilidad de decidir, ¿no es cierto?, derechos sexuales y reproductivos de su comprensión completa, digamos, pero la soberanía sobre los proyectos de vida, la soberanía sobre el cuerpo. Tenemos cuerpos tutelados, todavía no tenemos derecho al aborto libre, ¿no es cierto? Entonces esto, cuando hablaba de la violencia en que se apoya, ¿no es cierto?, nuestro sistema se apoya también sobre la violencia ejercida en los cuerpos de las mujeres. Entonces todo esto, bien dicho aquí, ¿no es cierto?, se basa en los cuerpos de las mujeres. Entonces nuestra intención es que en la Constitución quede reconocida la autonomía. Las negociaciones, los pactos nos van a decir hasta qué nivel llegamos en la Constitución. Pero lo que queremos dejar, y esto lo aprendimos de las amigas de Colombia, que es posible dejar en la Constitución algunos principios, algunos enganches, ¿no es cierto?, que después la legislación permita desarrollar y concretar. En ese caso específico, digamos, respecto de la autonomía reproductiva. ¿Qué más les quería compartir? Acá tenemos hace algunos años y en los tiempos de la democracia, digamos, se han desarrollado muchas políticas públicas con componentes de género, pero como muy bien se dice acá, no es suficiente, porque la verdad es que puedes tomarlo como un checklist, ¿no es cierto?, y incorpora una serie de cosas,
pero no necesariamente contribuyen todo lo que quisiéramos. Sin embargo, hay una conciencia y existe una legislación inicial en esos términos. En perspectiva de las nuevas legislaciones, efectivamente, como muy bien dice Susana, tienen que incluir que todas las leyes tengan que ser examinadas en cuanto a su impacto de género, en cuanto a redistribución del poder o reproducción de las discriminaciones, hacer efectiva, digamos, aquello que decimos de transversalización de género. Y me quedo aquí, le dejo la palabra a Lucía. Muchas gracias, Teresa. Lucía, te dejo la palabra. Y totalmente de acuerdo. Como decía Ángeles Durán, los derechos requieren esfuerzo y a eso le sumaría el compromiso con romper con este contrato sexual, ¿no? Sabemos que si lo que se van a estar dando es ayudas o el rol de un Estado subsidiario, como describía Teresa, lo único que hace es seguir confinando a la mujer al espacio privado. Y se pusieron ejemplos de la Constitución de Ecuador, por ejemplo, que habiendo diseñado su última constitución con un 34% de mujeres, es decir, que no era totalmente paritario, aún así se avanzó en el reconocimiento de muchos aspectos vinculados a la autonomía y derechos de la mujer, por lo que creo y confío plenamente que esta constitución paritaria en Chile significará un avance aún mayor. Efectivamente, la raíz, teniendo en cuenta que la constitución actual en Chile de 1980, como explicaba la diputada Troncoso, con una falta de legitimidad de origen terrible, tiene además un corte totalmente liberal, ¿no? Que si bien en su articulado reconoce la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, en este mismo artículo, unos apartados más abajo, lo que dice es que empleadores, por ejemplo, tienen la libertad de contratar a la persona que consideren más idónea, ¿no? Y sabemos que en una sociedad desigual como la chilena y de corte androcéntrico como nuestras sociedades, cuando dejamos la libertad en manos de, digamos, como el principio rector a la hora de tomar decisiones, lo único que hace es redundar en la reproducción de estereotipos y sesgos de género. Entonces, en ese sentido, efectivamente, el rol garantizador del Estado para romper con la reproducción de las desigualdades, como ocurre, por ejemplo, no sé, una constitución de la europea de la que tengo constancia que reconoce esos principios en su artículo preliminar en la Constitución española. La Constitución del 78, que una vez acabada la dictadura fue diseñada por la sociedad española, reconoce el rol capital que el Estado tiene para avanzar en la regulación y garantía de estos derechos que son en principio reconocidos en papel, pero que tienen que poder hacerse efectivos. Y en ese sentido hace falta el compromiso de la institucionalidad estatal, porque vemos, si no, sistemáticamente cómo, pese a un reconocimiento en el papel de normas que nos dan derechos, en la práctica, por ejemplo, con el aborto en las 3 causales en Chile, se permite a las instituciones ser objetores de conciencia, en lugar de primar la garantía de la mujer en estas condiciones de acceder al aborto, o como ocurrió con las más de 100 chilenas que en periodo de pandemia quedaron embarazadas por la distribución de píldoras anticonceptivas fallidas, que se siguen encontrando frente a un Estado que no las contiene, que no las respalda, cuando está bajo su responsabilidad haber cubierto un derecho que ya está reconocido. Por eso creo que, y coincido plenamente con lo que dijeron las demás panelistas, es el rol de garantizador del Estado, de que se acceda efectivamente en igualdad de condiciones y que esos derechos sean efectivamente cubiertos, lo que marcará la diferencia para que las desigualdades dejen de reproducirse. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a las 4 por sus respuestas. Vamos a dar paso entonces a la tercera fase de este conversatorio, que son las preguntas que nos han hecho llegar los asistentes. Les agradecemos las preguntas que nos han enviado. Entonces, para nuestras panelistas europeas, nos preguntan que resulta sumamente interesante la visión de las ponentes chilenas, que parecen apoyar la tesis de que el reconocimiento constitucional de un Estado descentralizado supone de por sí una mayor participación e incorporación plena de las mujeres. En este sentido, hace la pregunta a las ponentes europeas para que por favor aporten su visión acerca de si entienden que esto ha sido así en el ámbito europeo, o si se requieren otras condiciones o exigencias para
en la Constitución para que esto efectivamente dé resultado. Y en el caso de las panelistas chilenas, les hago la pregunta inmediatamente para después ya dejarlas con las palabras. Se pregunta, quizás debiese desregularse el concepto de familia más que regularse, permitir que las familias se formen a partir de la libertad individual en la sociedad. Puede ser que más que regular el concepto hubiera que imponer a los poderes públicos la obligación de reconocer su aporte social y por tanto protegerlas, garantizando la equidad tanto entre los distintos modelos familiares como entre los integrantes de cada familia. Con esto las dejo ya la palabra para que den respuesta al público. Ángeles, si quieres partir tú contestando. Es un tema que en España en estos momentos duele. Duele porque, como todo el mundo sabe, hay conflictos importantes en torno a peticiones independentistas en varias comunidades autónomas. Yo no he encontrado, no es un tema que tampoco lo haya analizado muy a fondo, pero yo no he encontrado que haya en España una conexión entre descentralización, autonomización y avances en la igualdad en términos de género. No he encontrado esa conexión. El problema, yo creo, el problema, o donde sí puede haber una conexión importante, es en relación con la inmigración. Y se nos plantean, por ejemplo, en Francia esto está muy claro, se nos plantean el tema de colectivos grandes de inmigración, donde las relaciones de género son muy distintas que las que tiene el país, por así decirlo, de integración o de acogida, ¿no? Entonces, se puede pasear por París, por algunos barrios en los que piensas que no estás en Francia. Y en España empieza a suceder que hay pero barrios sí, donde las mujeres llevan burka y donde se plantea rechazo a mujeres que estén al cargo de servicios públicos, por ejemplo, en medicina. Y ahí se nos plantea el problema de si se respetan, con el argumento de que es una identidad cultural, si se respetan los modos distintos que esos colectivos tienen de interpretar y de normar las relaciones de género, o se piensa que deben de obedecer, en cierto modo, lo que son las normas del Estado español, que son mucho más igualitarias. Cuando se trata de colectivos que son más igualitarios, no levantan pollas, pero cuando se trata de colectivos donde son mucho más desigualitarios, eso sí plantea mucho problema político. Susana. Comparto llenamente lo que ha dicho María Ángeles. No creo que hay una conexión directa entre descentralización y empowerment de las mujeres. Quizás sí hay, ¿cómo decir? Lo que a mí me parece sería de ayuda. Sería la posibilidad de empujar un poco más el trabajo entre mujeres, ¿no? Es decir, había un tiempo donde las mujeres discutían entre ellas y en este modo, en algún sentido, hacían público lo que parece en muchos casos un problema privado, ¿no? Y esto creo que ayuda a encontrar soluciones en perspectiva de género, esto sí. Pero no veo realmente un problema respecto a la descentralización en términos tradicionales de jurisdicción, decimos así, de los poderes políticos. Comparto el problema respecto a grupos de inmigrantes con dependencia del tipo de grupos de migrantes que se van a producir. En mi ciudad, por ejemplo, hay el grupo más grande de personas de Ecuador en Italia. Y claro, en este caso no tienes un problema de este tipo porque son culturalmente parecidos, ¿no? No hay problemas de fe, no hay problemas de costumbres particulares. Y donde hay claramente el problema se pone, pero no creo que tenga, creo que si tienes que cuidar mucho a no producir, a mí no me parecen buenas las soluciones francesas, es decir, se habló de Estado laico, ¿no? Yo creo que aquel tipo de soluciones sea dañina para las mujeres cuando le prohíbo ir
con el velo o le prohíbo ir al mar con el burkini porque no está bastante despojada, ¿no? Esto realmente no me parece laicidad. Me parece nuevamente poner un cargo sobre las espaldas, ¿no? Sobre los hombros de las mujeres. Muchas gracias, Susana. Súper interesante tanto el aporte que hizo Ángeles como Susana respecto a las migrantes, porque nos recuerda también que la discriminación puede ser interseccional, ¿cierto? Que es todo un universo que también hay que tener en consideración. Teresa, te dejo la palabra sí. para que Sí, respondas. quiero insistir en lo de por qué en Chile descentralizar sí tiene potencialidades para las mujeres. Tenemos un nivel de centralismo que no se imaginan, o sea, las autoridades locales, o sea, al nivel de región, al nivel de gobernador de provincia, son todas definidas por la cúpula, digamos, presidencial desde el Poder Ejecutivo, y eso ha significado sistemáticamente la exclusión de mujeres y de mujeres de los territorios. Entonces, no está resuelto, no resuelve el problema de la descentralización, pero genera condiciones para que las mujeres de los territorios puedan dar sus batallas y llegar, digamos, que si logramos la paridad, puedan, digamos, hacerse realidad esa paridad a nivel de los territorios. Entonces, es en esa línea. El tema en relación a la migración, acá todavía no tenemos, digamos todavía, pero tenemos una migración creciente. El debate sobre multiculturalismo todavía, digamos, no está en ciernes. Vamos a ver qué va a suceder. Sí tenemos muchas migrantes y tenemos dentro del movimiento feminista mujeres, organizaciones migrantes que también participan con nosotros y estamos, digamos, tratando de hacer alianzas para reducir las discriminaciones que viven, que son muchas. En cuanto a la pregunta, el desregular, la verdad es que nosotros aquí hay tensiones, porque el tema del reconocimiento, la Constitución actual dice que la familia es la célula básica de la sociedad, y por supuesto que la familia que visualiza es hombre, mujer y niños, ¿no es cierto?, perfectamente tradicional y bien constituida, que no corresponde para nada a la realidad. Como les decía, no, el 48% de los hogares están encabezados por mujeres, pero las políticas públicas se basan mucho en los hogares y en las familias, y entonces tenemos un tema de cómo hacemos esta subversión, cómo cambiamos, cómo transformamos, digamos, la política pública, que la alternativa pareciera no ser el individuo tampoco, sino que más bien esta idea del individuo en relación, porque en realidad son las redes con que funcionamos, digamos, a través de los cuales sería necesario visualizar la formulación de políticas públicas. Está tremendamente relacionado. Ahora en pandemia hemos tenido toda la expresión de cómo esas definiciones son inútiles y cómo no se ha llegado a los hogares que se debía llegar o a la familia que se debía llegar, porque las definiciones, ¿no es cierto?, de tecnología, vamos a decir, instrumentalización de cómo se definen los hogares, o sea, no han llegado. Entonces hemos tenido una cantidad de crisis y de problemas, y estamos en el debate de la renta básica universal, si esa debe ser, digamos, durante la pandemia o si se proyecta como una garantía. Y ahí de nuevo, como bien dijo Susana, tenemos que tener cuidado de qué significa eso de llevar a las mujeres para facilitarles en el fondo desarrollar las tareas de cuidado. Entonces, no estamos pensando en regular la familia, sino que más bien hay dos como líneas, una que es de reconocimiento de todas las formas de familia como legítimas, y la otra que es esta idea de reconocer a los individuos en relación. ¿Cómo se hace eso a nivel, o sea, a nivel constitucional se pueden decir las cosas, el tema es cómo se traducen, y eso lo han dicho ustedes. Entonces, ahí ese va a ser uno de los debates más fieros, porque efectivamente ahí tenemos sectores conservadores y tenemos, por supuesto, todos los aparatos, digamos, muy bien organizados de sectores fundamentalistas respecto del tema de la familia. Entonces, ese va a ser un debate enorme, pero pensamos de que la experiencia misma, que es lo que siempre nos ha ayudado, digamos, Chile se ha avanzado a reconocer los tipos de familia desde la vida misma, pues desde la realidad, y entonces con movimientos esperamos estar muy activas, digamos, en hacer visible la realidad para poder instalar o desarticular esos nudos, digamos, que después generen la subordinación o la digamos, mayor, digamos, subordinación de las mujeres.
Muchas gracias, Teresa. Lucía, te dejo la palabra. Sí, bueno, coincido plenamente con lo que expresó Teresa. Se han invisibilizado las regiones de la misma manera que se ha invisibilizado la mujer, y eso tiene que ver con la manera en que está distribuido el poder. Por eso el tema de reconocimiento de autonomía de la mujer en la toma de decisión es clave, y también en todos los niveles de distribución del poder del territorio. Algo que desencadenaría también desde cómo se maneja en términos de medios de comunicación. Los medios de comunicación aquí son súper centralistas. Por cuestiones personales yo paso mucho tiempo en región, y cuando estoy allá nunca me entero de qué es lo que está pasando en las regiones, y no es que estoy atenta a comunicarme con mi entorno, porque las noticias nunca son en torno a lo que pasa en lo local. Así que efectivamente eso tiene que cambiar. Y respecto de la pregunta sobre la familia, que hacía como un hincapié, una reivindicación de la libertad, repito, como pasa en sociedades muy desiguales, cuando no hay por lo menos una revisión conceptual, porque aquí hay que reconocer que la familia está asociada a la maternidad, y la maternidad al hacerse cargo de la descendencia recae en la mujer. Eso tiene que poder ser revisado, y tiene que dejar de asociarse efectivamente a la familia, tiene que revisarse. Y si bien estoy completamente de acuerdo de que exista libertad en la configuración de lo que es el concepto de familia, y que no tiene por qué el Estado como órgano regulador intervenir, sí creo que tiene que jugar un rol de garantía de que deje de estar supeditado o deje de estigmatizar a la mujer a un rol específico y de cuidado dentro de lo que es la familia, como se ha entendido tradicionalmente en la sociedad chilena y en las sociedades latinas en general. Así que, de todas maneras, creo que necesita una revisión, aunque no, que permita un concepto amplio y sobre todo que dé lugar al desarrollo de las individualidades de las personas, que permitan la expansión y que deje de confinar a la mujer al espacio privado. Muchísimas gracias a todas nuevamente. Estamos casi al filo del tiempo, pero la verdad es que ha estado tan interesante el debate y siguen llegando preguntas, así que vamos a hacer una última pregunta para todas las panelistas. Les agradecemos por su tiempo, entendiendo de que hagan una referencia muy breve, pero quisimos aprovechar hasta el último segundo. Esta pregunta va para nuestras 4 panelistas. ¿Cuáles son los riesgos de banalización de los derechos de géneros obtenidos en el marco de un proceso constituyente? Ángeles, nuevamente te entrego a ti la palabra primero. Yo creo que el mayor riesgo es creer que porque una ley diga que ha desaparecido, de hecho habrá desaparecido. Y el otro riesgo es, claro, que habrá desaparecido la desigualdad, quiero decir. O sea, el mayor riesgo es creer que no hace falta instrumentos para implementarlo, y que esos instrumentos tienen que ser muy poderosos. Porque si nada más se dice está prohibido que haya discriminación, pues es muy fácil decirlo, pero después no sirve para mucho. Ese es un riesgo. Y por otra parte, es que en algunas cosas hombres y mujeres somos desiguales. No desiguales en el sentido de que valemos menos, sino de que tenemos algunas diferencias, y hoy por hoy los hijos los tienen las mujeres. Entonces, o pensamos en un futuro con unas tecnologías en que las mujeres no sean quienes gestan, o hay que pensarse muy en serio qué hacemos con la gestación, porque eso es una de las bases. Yo quiero nada más recordar que en toda Europa hemos avanzado mucho en la igualdad de las mujeres, pero como continente y como Unión Europea, demográficamente estamos en camino de la desaparición. No es inmediato, pero si no fuera porque nos está llegando gente de fuera, desapareceríamos. Acabo de ver un estudio sobre los pronósticos de la población europea cuando empieza a bajar de población, y son que asustan mucho, asustan mucho. Son datos de Eurostat. Entonces, nos tenemos que pensar muy bien qué es lo que queremos, porque o ponemos tantas dificultades para la igualdad que las mujeres lógicamente no pueden y no quieren tener hijos. Y eso es un desafío muy fuerte. Chile quiere empezar un proceso de reducción demográfica.
Pues si no quiere, si quiere, no tengo nada que objetar, pero que sepa que es que está camino de una disminución paulatina demográfica y países alrededor que a lo mejor no están en la misma situación. Como nos sucede, por ejemplo, a todos los países que estamos en la franja sur de Europa. Estamos en zona de plena confrontación demográfica, rodeados de sitios que demográficamente son potentes y nosotros demográficamente muy poco potentes. Ese es un tema. Ahora, si quiere Chile mantener la reproducción que tiene ahora mismo, entonces tiene que saber que apenas nos den libertad, si no lo acompañan con otras medidas, esa libertad va a ser para decir bajamos la natalidad. Porque se hace dolorosísimo mantener la natalidad en circunstancias en que no está repartida la carga, en que no se valora todos esos componentes. Por eso digo que es una revolución. Decir somos iguales y tenemos acceso al aborto es bastante fácil, pero decir cómo vamos a hacer que la reproducción sea corresponsabilizada, compartida en todos los órdenes. Eso es muy difícil. Y a mí me parece que es uno de los grandes desafíos a resolver. En España, por ejemplo, mi generación peleó muchísimo porque estaban prohibidas, era delito, lo decían las leyes, era delito todas las formas prácticamente, salvo el ojino, de control de la natalidad. Los primeros centros de planificación fueron perseguidos, era delito, pero en estos momentos tenemos 1,2 hijos por mujer. Quiere decirse que tenemos casi un déficit de un hijo por mujer para mantener simplemente la reproducción demográfica. Eso es un debate muy, muy a fondo sobre qué es lo que un país quiere ser. Pero las mujeres jóvenes ahora mismo en España prácticamente no pueden tener hijos. Es muy difícil. Querría que fueran las tareas compartidas con los hombres. Los hombres no han evolucionado culturalmente como para quererlo. No hay servicios públicos de apoyo. En definitiva, eso es uno de los debates más a fondo y más fastidiosos y complicados de resolver. ¿Cómo conciliamos la libertad, la igualdad y el mantenimiento del número de personas que son, en definitiva, la reproducción de un país? Si no hay gente, tampoco habrá país. Muchas gracias, Ángeles. Susana. Sí, sobre esto quería juntar el hecho que las estadísticas, o bueno, las encuestas, parecen decir que exactamente tener el doble trabajo es lo que ayuda a tener hijos, paradójicamente, ¿no? Parecería. En realidad, el hecho de lograr tener una paridad entre hombres y mujeres facilita la producción de familias, porque hoy en día estamos en un sistema donde la pareja, cual que sea, tiene doble salario, ¿no? Este es el punto. Y entonces se vuelve aún más importante la repartición del trabajo de cuidado, que tiene que ser valorado, pero repartido claramente, ¿no? Yo creo que el riesgo más grande, all things considered, todo considerado, creo que sea no tomar en cuenta el sistema, es decir, la complejidad, ¿no? Muchas veces hay políticas que, por ejemplo, empujan para que se inscriban más mujeres a cursos de ciencia, ¿no? De informática, respecto a otros cursos más típicamente femeninos, pero al mismo tiempo no se hace nada para hacer que las maestras o los maestros desde la niñez, los libros desde la infancia, efectivamente transmiten las viabilidad de las opciones, ¿no? Y entonces las mujeres, por ejemplo, crecen pensando que unas actividades no son femeninas, ¿no? Es decir, transformar en la revolución, como
justamente dice María Ángeles, creo que necesita tomar en cuenta la complejidad. Es decir, si quiero más mujeres que hagan informática, necesito cambiar también los libros para los niños. No puedo solo hacer actividades arriba, tengo que tomar el problema desde el inicio. Y esto creo que es el problema más grande, porque nuestras sociedades son tremendamente complejas. Esto creo que sea, como decir, un punto que se tendría que tener siempre muy hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, Susana. Teresa. Bueno, en relación a la pregunta, los riesgos de banalización, nosotros ya vivimos una situación en este país bastante especial. Cuando tuvimos a Michelle Bachelet como presidenta de la República, lo que sentimos y lo que vivimos las organizaciones de mujeres fue que prácticamente nos eliminaron de los medios de comunicación y de todo, porque dice, ya tienen a la presidenta, ¿para qué quieren más? Entonces, de verdad que es un tema nada simple, porque ahora que vamos a tener paridad en el órgano constituyente, también vamos a tener que estar luchando, porque dice, si ya tienen paridad, ¿para qué quieren más? Incluso algunos varones, presidentes de partido, han propuesto que presida la convención constitucional una mujer. Y nosotros sabemos que es todo simbólico, porque nosotras queremos estar, que estamos muy preocupadas de cómo va a ser el reglamento, que el reglamento incluya de que quienes redacten, ¿no es cierto?, quienes armonicen, estén mujeres representantes, digamos, feministas, y no solo abogados especialistas, asesores de quienes están ahí manejando la cosa. Entonces, sabemos muy bien los costos que tiene el ir avanzando y cómo lo pagamos. Entonces, sí, con Michelle Bachelet nos dijeron, ¿para qué quieren más? Ya la tienen. Y pareciera que ya se resolvió, porque efectivamente tenemos políticas y tenemos avances, el rechazo a la violencia, ¿no es cierto? Sin embargo, se mantiene la violencia y se mantienen las discriminaciones. Entonces, por eso estamos organizándonos las mujeres a nivel nacional para estar alertas, para estar muy alertas. En relación a lo que dice María Ángeles, Chile ya está en una transición demográfica grave, ya tenemos 1,3 hijos por mujer, digamos, como fecundidad, que obviamente se distribuye de distintas maneras, urbano, rural y distintos sectores, pero ya estamos en eso. Ya tenemos sobre el 12% de la población tiene más de 65 años, ya estamos con todas las crisis que corresponden, y eso en pandemia se ha visto más fuertemente. Entonces, está puesto, y está puesto bastante transversalmente. Si no hay condiciones para la corresponsabilidad, no hay ninguna posibilidad de revertir la decisión de las mujeres. Aquí las jóvenes tampoco quieren tener hijos, o sea, definitivamente, o postergan, digamos, al último minuto y a los 40, 41 años, y eso tiene otro tipo de cosas que ustedes conocen bien como dificultades, pero si no conseguimos que haya corresponsabilidad, si no conseguimos, digamos, liberar o sea, combinar los tiempos y que las mujeres no estén totalmente obligadas, digamos, a la maternidad, entonces nada, va a disminuir, va a seguir disminuyendo la fecundidad, y ya tenemos suficiente, es simpatiquísimo, porque la fecundidad de la migración haitiana, la fecundidad de la migración peruana y boliviana es más alta, y está sucediendo que hay hospitales, el hospital de la zona norte, ¿no es cierto?, muy importante, en que la mayoría de los niños que nacen son niños migrantes, hijos de migrantes. Eso nos provoca otro tipo de problemas que son interesantes, pero sí, esos problemas, o sea, si no logramos, si no asumimos, digamos, de que la reproducción de la sociedad, por eso decíamos que queremos la reproducción, asumir la reproducción en su conjunto, todo, digamos, todas las condiciones necesarias para la reproducción de la sociedad, y no un sistema basado solamente en la producción, ¿no es cierto?, de plusvalía y de ganancia económica. Estamos conscientes de la complejidad del sistema, por eso nosotros también, esto es uno de los elementos del movimiento feminista de 2018, que fue absolutamente extraordinario, ¿no es cierto?, acá en Chile, fueron la educación sexista, el acoso y la violencia sexual en los espacios educativos. Entonces, es uno de los nudos de la reivindicación feminista, el cómo se incorpora desde la más tierna infancia. No tenemos educación sexual integral, todavía tenemos un parlamento que no ha aprobado leyes porque todavía no hemos cambiado la constitución. Necesitamos absolutamente esa nueva constitución, y necesitamos que se haga visible las transformaciones de la sociedad, una sociedad tan elitizada, con una concentración de poder tan grande. Necesitamos, digamos, que la revuelta de octubre del 2000
19 se haga efectiva en este proceso. Y como ya no voy a poder hablar de nuevo, quiero agradecer muchísimo, agradecer la oportunidad de conversar, de participar en este panel, agradecer muchísimo a María Ángeles y a Susana. A María Ángeles la vamos a invitar de todas maneras y si podemos a Susana también, porque estamos organizando porque necesitamos llenar de contenido y darle los elementos del debate para lo que va a pasar. La Convención Constitucional va a funcionar 9 meses en principio, más 3 meses posiblemente adicionales, y es clave el que nosotros podamos desarrollar los argumentos y llevar todos los elementos de la experiencia de ustedes, de la experiencia europea, ¿no es cierto?, como argumentos, porque tenemos que hacer las alianzas. Entonces quiero agradecer muchísimo todo lo que ustedes nos han brindado. Muchas gracias a ti también, Teresa, y dejo con la palabra a Lucía antes del cierre formal de esta actividad que va a ser Blanca Rodríguez. Lucía, te dejo a ti con... Sí, me parece súper importante identificar los riesgos de banalización, que como bien decía Teresa, ya han ocurrido aquí en Chile. Me soplaba una colega que también está asistiendo, Daniela Andrade, también cuando se reconoció el voto o cuando volvió la democracia, nos dijeron, bueno, ya se pueden quedar contentas. Y en este sentido también, reivindicando de nuevo los movimientos feministas y de mujeres, las mujeres ya han dejado claro qué es lo que Chile necesita, y en este sentido, para evitar la banalización, una educación cívica con perspectiva de género. Cuando se hereda esta constitución, legado de una dictadura, uno de los efectos súper nocivos para la implicación de la ciudadanía y la participación política tuvo que ver con que se dejó de acompañar las clases en la educación media de una educación cívica. Pues ahora esta nueva constitución creo que necesita una vuelta de tuerca, no solamente la presencia obligatoria de educación cívica en todos los centros para que reconozcan el proceso histórico que tuvo que pasar Chile para llegar a este momento, no solo desde lo que significa la reivindicación democrática de que finalmente un país, tras 30 años de retorno a la democracia, pueda decidir por sí qué constitución, qué principios rectores quiere, sino que además lo está haciendo de forma paritaria. El rol de los movimientos feministas y de mujeres para que este logro se haya podido alcanzar en una educación cívica en la escuela media tiene que estar presente, porque si no, de nuevo se va a estar invisibilizando qué es lo que pasó y se va a estar dejando, o se va a seguir creyendo que el reconocimiento es en papel, y no, hay ahí un cambio en los valores de la sociedad, un cambio en la sociedad que se quiere, y la educación cívica en ese sentido es capital también para tener conciencia de cuáles son los mecanismos legales a los que se puede incurrir, por ejemplo, si es que se reconoce la capacidad de llevar a cabo proyectos legislativos por apoyo ciudadano, etcétera. Ahí está la nueva Asamblea Constituyente, seguirá eso, ¿no? Pero que se sepan cuáles son los mecanismos que la ciudadanía pueda aprender, las herramientas que la Carta de Navegación de un país como es la Constitución implica. Así que me sumo a los agradecimientos, estoy rodeada de maestras a las cuales admiro y quiero un montón, así que gracias por esta instancia, por haberme permitido participar. Muchas gracias, Lucía, muchas gracias a las 4. Ahora vamos a dar paso a las conclusiones y al cierre de la actividad. Para eso dejo con el desafío de hacer una conclusión a Blanca Rodríguez. Ella es doctora en Derecho por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla en España. Blanca, quedas con la palabra. Muchísimas gracias. No, efectivamente es un reto, ha sido un encuentro muy denso, lleno de ideas, afortunadamente para mí, como en mi rol actual, muchas de ellas confluyentes, lo cual va a facilitar un poquito la tarea. Antes que nada, pues felicitar a las ponentes porque, como digo, me parece que han sido aportaciones muy ricas, expuestas de una manera muy condensada, pero muy efectiva, muy eficiente, ¿no? Y además también por la sinergia. Ha sido muy lindo ver desde mi posición disfrutar de la sinergia, de las complicidades en el discurso feminista que han ido desarrollando las distintas ponentes, cómo existían puntos de confluencia. Bueno, yo creo que el principal punto de confluencia entre todas ellas ha sido la puesta en valor de los cuidados. Todas las cuatro participantes han enfatizado la importancia de que un proceso constituyente, de que una nueva constitución le dé el lugar que merece
al cuidado, a las labores de sostenimiento de la vida, que sea la vida humana la que esté en el centro. Dicho eso, me voy a permitir poner el énfasis en una idea en torno a la cual voy a articular en mi pequeño resumen de cada una de las intervenciones una idea desarrollada por cada una de las ponentes, ¿no? María Ángeles Durán ha puesto el énfasis en lo revolucionario que supone introducir la perspectiva de género en un proceso constituyente, lo revolucionario que supone introducir el género mismo como concepto, que va, lo ha mencionado muy de pasada, pero lo ha mencionado, va más allá de las mujeres, de la dicotomía hombre-mujer tal y como la conocemos, para integrar otras identidades, y como esto lo abarca todo la estructura de nuestro modelo político, de nuestro modelo productivo, de nuestro modelo social, por supuesto, de nuestra gestión de los cuidados, pero tiene también una dimensión que penetra en el uso del lenguaje, que penetra en nuestra relación con la religión, cómo se va a posicionar el Estado respecto de su relación con una religión que no necesariamente asume los parámetros de género que estamos discutiendo. Es imprescindible introducir en una Constitución para acabar con la discriminación de las mujeres. Tiene que ver con cómo valoramos nuestro sistema productivo y las infraestructuras de acceso a bienes y servicios esenciales, y el sistema de organización industrial y del uso del tiempo. Y ha enfatizado la importancia de que el uso del tiempo sea también objeto de medición, poniendo como ejemplo a Ecuador, objeto de medición no solamente nuestra producción, sino también el uso del tiempo, porque cómo podamos disfrutar de esos bienes y servicios básicos no va a depender solo del dinero que tengamos, sino también del tiempo del que dispongamos. Y en esto nos advertía a María Ángeles Durán que, bueno, el ideal no va a ser el resultado de un proceso constituyente, que hay que hacer pactos, que nos vamos a encontrar con obstáculos, que estos obstáculos y estos pactos pueden traducirse en ciertas ambigüedades, que a lo mejor valdría la pena ir con cautela para no prometer más de lo que se pueda dar, y que en todo caso no todo el trabajo está terminado en el momento constituyente, sino que hace falta seguir haciendo esfuerzos, y que estos esfuerzos, bueno, hay veces que tienen ciertos costes de oportunidad, y algunas víctimas colaterales más o menos anónimas que pueden quedarse con el camino. Así que ojo, que no todo se termina con la letra de la Constitución, hay que implementarla y hay que estar alerta a ese momento, digamos, post-constituyente. Susana Pozzolo pondría de nuevo, aunque como decía, una línea constante ha sido poner en valor el reconocimiento, la necesidad del reconocimiento de los cuidados. Susana Pozzolo, yo diría que el tema central de su intervención ha ido en torno a la reivindicación de la subjetividad política de las mujeres. Esa subjetividad política, lo que ella entiende que tiene que explicitarse en el texto constituyente, rompiendo con ideas que vienen del pacto sexual teorizado por Pateman, y que, bueno, que es, digamos, que esta es una clásica moderna, ¿no? en el feminismo, la idea de la falsa neutralidad del concepto de igualdad con el que estamos acostumbradas a trabajar. No, la igualdad no es neutra. Toda neutralidad, por mucho que se quiera buscar en un contexto patriarcal, va a tender a impregnarse de valores masculinos, con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo por introducir la subjetividad política de las mujeres en un sentido transversal y profundo, en la definición, en el reconocimiento de derechos. El derecho y los derechos están sexuados, y hay que hacer visible la subjetividad de las mujeres como titulares de derechos, y hay que introducir la perspectiva de género, que es lo que nos propone en todas las políticas públicas, y en las políticas públicas en sentido estricto y más allá. Bueno, en Europa tenemos el mainstreaming de género, pero hay que primero formularlo bien y aplicarlo bien. Y para aplicarlo bien tenemos que tener en cuenta que las personas no somos seres aislados, sino que nos movemos en un contexto, y el contexto de las mujeres condiciona como el de los varones también, pero el de los varones se asume como punto de referencia. El de las mujeres, como no somos punto de referencia, nos condiciona el acceso que tenemos al derecho y a los derechos. Y las mujeres, decía Susana, no somos hombres imperfectos, somos nuestros propios seres, y son esos propios,
singularidad que tenemos las mujeres, digamos, en razón del pacto sexual del que venimos, ese contexto que nos condiciona es el que tiene que estar presente, del que se tiene que tomar conciencia a la hora de formular una constitución inclusiva, teniendo siempre en cuenta que ninguna batalla está ganada para siempre, que los derechos no son eternos, que tenemos que estar siempre alerta ante posibles retrocesos en un contexto, por lo menos mientras el contexto siga siendo patriarcal. María Teresa Valdés, y ahora veremos, ha enfatizado muchísimo el tema de la importancia de los cuidados, pero su tema central yo diría que es el de la soberanía. La soberanía, digamos, multinivel, si queremos, ¿no? A nivel personal, a nivel territorial, a nivel político y, por supuesto, a nivel de cuidados. La soberanía, que es la que lleva a María Teresa Valdés a reivindicar esa redistribución del poder, un Estado inclusivo e interseccional, un Estado que lo sea en todos los espacios de toma de decisiones, que sea plurinacional, que sea descentralizado, que tenga un rol activo en la economía y un Estado que sea sobre todo, que sea todo eso y que lo sea desde la perspectiva de un Estado cuidador, en el sentido más amplio, más transversal y más profundo de la expresión. Un Estado cuidador de las personas, del medio ambiente, de las personas en su contexto, del derecho de todos, de todas, de todos a cuidar y a ser cuidados y cuidadas, a cuidar de las personas que cuidan, a tener en cuenta el espacio que dentro del Producto Interior Bruto, ya mencionaba el 20%, ocupan los cuidados en Chile, y un Estado que nos cuide también en nuestro cuerpo, que asuma la soberanía de nuestro cuerpo, la respete y la ponga en valor, es decir, un Estado que reconozca nuestros derechos sexuales y reproductivos y dentro de nuestros derechos sexuales y reproductivos que tenga en cuenta, para ser un Estado genuinamente cuidador, la diversidad de modelos familiares actualmente existentes en Chile y el peligro que podemos correr si se descuidamos y perdemos de vista algunos de esos modelos familiares por aferrarnos a un modelo formal, tradicional de familia que no los contempla. Y Lucía Miranda, enfatizando de nuevo, ya decía, como ese punto común de confluencia de todas las intervenciones, la importancia del cuidado, yo diría que su tema central ha sido la importancia de hacer valer el compromiso activo del Estado con los derechos, con la inclusión de las mujeres como ciudadanas en pie de igualdad con los varones. Un compromiso que para ella hace que la dimensión más importante de la autonomía sea la paridad en la toma de decisiones políticas, porque es ahí también donde se está conformando el Estado desde dentro, donde las mujeres pasamos a formar parte del Estado, teniendo en cuenta que no se trata de que se decida por nosotras nada. Decía, las mujeres ya sabemos lo que queremos, los movimientos feministas ya están dejando claro qué es lo que las mujeres quieren y están reivindicando lo que es lo que las mujeres necesitan en Chile, con lo cual no se trata de averiguar nada, se trata ni de cuidar por nosotras de aquello que nosotras queremos lograr, sino de asumir el compromiso, de facilitarnos la tarea de conseguirlo y de asegurarnos de que ese compromiso se va a ejecutar de manera efectiva, es decir, el rol garantizador del Estado en relación con los derechos y con la ciudadanía democrática de las mujeres. Bueno, esa sería mi propuesta de resumen de las ponencias. Muchísimas gracias por invitarla a hacerlo. Ha sido un tremendo placer escucharla con atención redoblada, ya que tenía que hacer este resumen final. He aprendido muchísimo. Muchas gracias por sus intervenciones y por la organización, por invitarme a hacerlo. Muchas gracias, Blanca, a ti por el estupendo cierre y por recoger las principales ideas de todo lo que se dijo, que fue sumamente interesante, comparto contigo. Agradecer nuevamente, para mí también fue un placer, siempre muy enriquecedor escucharlas, así que gracias a nuestras panelistas, gracias a Blanca, gracias a quienes han asistido, nos han acompañado hoy, dejar los invitados e invitadas para mañana, a la segunda sesión de esta mesa, que es en el mismo horario, a las 11 de la mañana aquí en Chile, a las
5 de la tarde allá en Europa. La segunda mesa va a tratar la constitucionalización de la experiencia ciudadana de las mujeres, así que estamos seguros que va a ser también una mesa sumamente interesante y que lo más importante de todo, creo, es un insumo valiosísimo a estos pocos días de dar inicio a esta tremenda desafío y experiencia que va a ser el proceso constituyente en Chile. Así que gracias a todos y a todas.